Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Tomás Guanipa. Tomás Guanipa es secretario general de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional y candidato a la reelección por el Distrito Capital en representación de la Unidad. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, Tendrina. Un placer estar en tu programa aquí y saludos a toda la gente que nos ve. Sin duda alguna, deberíamos iniciar nuestra conversación haciendo un análisis de lo que sucedió el día de ayer en el encuentro entre los presidentes de Colombia y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, como cierre de este acto, decía que había triunfado la sensatez y el diálogo. El presidente Santos manifestó su respeto a las decisiones de cierre de frontera por parte de Venezuela y también hizo un exhorto al respeto a los derechos humanos. Se inicia progresivamente este proceso de reconciliación entre dos países. ¿Cuáles son las lecturas que se pueden hacer? Mira, más allá de las lecturas de lo que vimos, de lo que gráficamente ocurrió allí, que parecía que no era una cosa tan unida y cohesionada como pudo haber sido, yo creo que lo importante aquí es rescatar que todo este conflicto pudo haberse evitado si se hubiese promovido primero una agenda de diálogo. Fue al revés, es decir, primero hubo el conflicto y después el diálogo. Yo no entiendo mucho cómo es que si se cierra la frontera de un solo golpe, de repente ahora digan que va a ser una reapertura progresiva y que se anuncie una comisión para investigar lo que pasa en la frontera cuando Nicolás Maduro ha dicho bueno, cantidad de oportunidades que es culpa de los colombianos lo que está pasando, que él le ha explicado mil veces a Santos lo que allí ocurre y al final te das cuenta, Andrina, que ahí en el fondo lo que existe es la intención deliberada del gobierno de esquivar la responsabilidad de la crisis alimentaria que hoy hay en el país y generar una especie de cortina de humo para que la gente desvíe su atención de esos problemas y busquemos culpables donde no existen. Yo creo que ese fue un encuentro además que no trajo los resultados que nosotros debimos haber esperado. Ayer mismo yo hablaba con la gente de la frontera en Táchira y nos comentaba que el comercio ha caído al 20%, que las colas son mucho más grandes ahora, que el desabastecimiento es peor que antes del cierre de la frontera, más allá además del drama que significa dividir a un pueblo que antes estaba prácticamente unido. Entonces, creo que es una reunión que quedó corta, que demuestra claramente que esto era un conflicto que generó artificialmente el gobierno de Nicolás Maduro y que lo que queda es entender que el diálogo no es el único mecanismo entre dos países que son hermanos y buscar de una vez por todas normalizar la situación en la frontera porque no se le puede seguir haciendo daño a quienes viven allí y que no son responsables ni del ni de todo lo que se está contrabandeando, ni son responsables de la inflación que hay en Venezuela, ni son responsables de la falta de producción del país y eso es más bien responsabilidad del gobierno y tiene que asumirlo con todas las consecuencias. Desde su tribuna, usted como diputado del Estado Zulia, ¿cuál ha sido la aproximación que han tenido hacia esta realidad de lo que se está viviendo en la frontera? Porque hemos escuchado a muchos voceros de la oposición decir que toda esta situación es un pretexto político para desviar la atención de los venezolanos. Usted como diputado ha ido al Estado Zulia, ha constatado así a ciencia cierta lo que está ocurriendo en la frontera. Mira, no solamente hemos estado en el Estado Zulia, sino que también hemos estado muy en contacto con la gente del Táchira y hemos estado muy en contacto con la gente de Apure. Y te confieso que lo que ocurre allí es que se genera una incertidumbre muy grande entre los pobladores, por ejemplo, la Guajira venezolana. La Guajira venezolana, para una persona que es indígena, que es guajira, se siente prácticamente de una sola nación, se sienten como un solo espacio geográfico para ellos y cuando tú lo divides artificialmente le estás generando un daño muy grave. En la frontera con Colombia, en el estado Táchira, pues hay gente que estudia de un lado y trabaja del otro y todas estas cosas lo que generan es hacer un gravísimo daño, todo por una ambición o una esperanza del gobierno nacional de poder revertir esta mala imagen que el gobierno tiene en cuanto a sus ejecutorias. Lo que ayer ocurrió cuando hablaron de los 7 puntos en los que llegaron a un acuerdo. Llegaron a mandar un embajador a devolver a los embajadores. Se devuelven los embajadores a Bogotá y a Caracas. Pero te das cuenta que al final todo era una discusión absolutamente artificial, insisto, donde se le ha hecho un gravísimo daño a la gente porque Venezuela, por ejemplo, no ha podido resolver ninguno de los venezolanos su problema de abastecimiento después de un mes de cerrada la frontera. No hemos visto más alimentos en los anaqueles, no hemos visto a la gente dejar de hacer colas, más bien las colas se han multiplicado aún más y el drama que se vive en la frontera es un drama que no es responsabilidad de la gente vivir lo que está viviendo y que es más bien
culpa del gobierno que estemos pasando por allí. Por eso yo creo que lo que debe ocurrir es una reapertura de la frontera, una sinceración del gobierno en cuanto a su responsabilidad de lo que está pasando en el país y mirar hacia adelante asumiendo las tareas de reforma que tiene que haber en un país donde la gente tiene que tener alimentos, la gente no puede seguir haciendo cola con tanto dinero que nos ha entrado a los venezolanos, al gobierno venezolano, porque no es al pueblo, y la gente tiene que sentir que este es un país donde volvemos a producir lo que hoy estamos comprando afuera. Guanipa, ha habido un pronunciamiento por parte de la Mesa de la Unidad, ya lo mencionábamos antes en las noticias de nuestro espacio, por parte de Jesús Chudo Torrealba, que decía, criticaba de manera muy dura la compra de los Sukhoi por parte del gobierno venezolano. Defender la soberanía es una de las hipótesis. Por otra parte, se está hablando de que no es un gasto necesario. ¿Cuál es su postura? Mira, me parece increíble que el gobierno anuncie que va a gastar 540 millones de dólares para comprar 12 aviones, justo después del siniestro que hubo con el avión que se estrelló, que todavía no tenemos una explicación de qué fue lo que pasó realmente allí. Y tú te preguntas cómo un país que está en crisis, como está la crisis venezolana, el gobierno prefiere comprar 12 aviones Sukhoi que invertir eso en generar la producción que en Venezuela deberíamos tener hoy para no comprar afuera lo que tenemos que alimentarnos. Eso contrasta, además, de una forma absolutamente traumática para cualquier persona que pueda estarnos viendo en este momento, con lo que está ocurriendo con Uruguay. Le vendimos petróleo a Uruguay y hoy nos los están pagando con alimentos. Es decir, ellos compraron con precios fenomenales, con cuotas absolutamente cómodas, petróleo a Venezuela, y cuando deben pagarlo y ingresar esos dólares, nosotros le decimos, no, danos mejor alimentos, danos leche en polvo, danos arroz, danos soya, danos queso, y van a traer 265.000 toneladas de alimentos a Venezuela que antes siempre se habían producido aquí, y esos dólares los pudimos haber utilizado en otra cosa. Pero lo más grave aún es que esto representa alrededor de 300 millones de dólares. El gobierno prefiere gastar casi el doble en comprar aviones Sukhoi para guerras que solo existen en su cabeza y no invertir ese dinero en reactivar las 4 millones de hectáreas que están hoy improductivas y que fueron expropiadas por el gobierno, reactivar las 1.500 empresas que han sido expropiadas en Venezuela y que no están produciendo ni alimentos, ni bienes, ni servicios, y tú te preguntas cómo es posible que para ellos sea más importante aviones militares que la alimentación y la producción en Venezuela. Es una muestra clarísima de cómo este gobierno está divorciado de la realidad del país y más bien se ha convertido en uno de los mayores problemas que tenemos nosotros que resolver los venezolanos, y ese cambio inicia el 6 de diciembre cuando salgamos a votar por una nueva Asamblea Nacional. A propósito de ese cambio que ustedes están prometiendo como parte de la oferta electoral de la oposición, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que se está planteando? Y también muchos se preguntarán en sus casas si eso es lo que están planteando que van a hacer en el futuro, ¿qué están haciendo hoy los diputados de la oposición en el Parlamento? Sí, mira, es muy válido esa pregunta, porque fíjate que nosotros hemos hecho durante estos 4 años y medio, hemos presentado, por ejemplo, la fracción de Primero Justicia y también la Unidad Democrática, más de 27 proyectos de ley, como por ejemplo la reforma de la ley de alimentación para darles estatiques a pensionados y jubilados, una ley de primer empleo para los jóvenes en el país, un proyecto de ley de seguridad social para los venezolanos. Es decir, hemos luchado para que la agenda sea una agenda social, pero la mayoría oficialista lo ha impedido, y por eso tenemos que dibujarle al país lo que será una nueva Asamblea Nacional cuando podamos nosotros tener una mayoría allí. Esta semana haremos una gran asamblea en Chacaíto donde presentaremos las 5 líneas de la unidad bajo las cuales vamos a desarrollar todo nuestro proyecto programático. Pero la semana pasada, además, yo presenté lo que es mi plan para luchar desde la Asamblea Nacional, que está circunscrito a los grandes temas que va a desarrollar la Asamblea Nacional. Propuesta para cambiar a Caracas desde la Asamblea Nacional, ¿no? Así es, para cambiar a Caracas, para cambiar a Venezuela. A mí me impresiona transitar pro patria, estar en Kennedy, visitar el Topito y encontrarnos en todas partes colas y la angustia de la gente por lo que está pasando. Que yo diría que deberíamos enfocarnos en 3 cosas muy concretas. Cada diputado va a asumir la agenda de la unidad, pero algunos haremos más énfasis en unas otras, en otras cosas y en otras. Y fíjate lo que te quería comentar rápidamente, lo que pasa en Venezuela. Siempre nosotros vimos al presidente Hugo Chávez decir que el gobierno venezolano había logrado que el ingreso promedio del venezolano, el salario promedio del venezolano fuera el más alto de América Latina, y hablaba de 400, de 500 dólares. Hoy el sueldo del venezolano, y estas láminas lo muestran claramente, a la tasa CIMADI son 36 dólares, pero a la tasa real, al dólar paralelo, son 10 dólares al mes. Es decir, solo comparado con Cuba,
y hoy somos el país que tiene menos ingresos en el país. Pero con el tema de la producción, hemos expropiado, el gobierno venezolano, 1.500 empresas que hoy están quebradas y 4 millones de hectáreas, de las cuales solamente están productivas el 2% en Venezuela. Entonces, lo primero que nosotros queremos promover son dos leyes muy importantes para reactivar la economía del país. Una ley hecha en Venezuela, que garantice que podamos producir en Venezuela lo que hoy no estamos produciendo, que devolvamos a particulares esas 1.500 empresas que el Estado ha manejado mal y que abramos a sectores de inversión la capacidad productiva del país para que pequeños productores puedan poner a producir esas 4 millones de hectáreas. Luego, tener una ley de protección y relanzamiento del salario mínimo del país. Si siempre Hugo Chávez habló de la dolarización del salario del país, ¿por qué en este momento prácticamente todo en Venezuela se calcula en dólares, menos el salario de los venezolanos? ¿Por qué no generar una posibilidad de que los venezolanos tengamos entonces un sueldo en dólares que garantice ese monto en divisa venezolana, que la inflación no se va a comer el dinero de los bolsillos de los venezolanos? Y eso serían propuestas muy concretas que nosotros podemos desarrollar, como también una ley para lograr la impunidad cero en Venezuela, es decir, que fiscales y jueces corruptos que se alían con quienes delinquen vayan a la cárcel para que en Venezuela tengamos una justicia imparcial que se dedique a castigar a quien ataca a los venezolanos. Creo que estos son 3 temas que para nosotros son fundamentales en la nueva Asamblea Nacional, porque la gente quiere seguridad, la gente quiere tener la posibilidad de comprar lo que quiera, donde quiera, sin tener que hacer una cola, y la gente quiere ver que los ingresos petroleros se traducen también en dinero en el bolsillo de los venezolanos para poder vivir mejor y poder echar para adelante. Eso es lo que usted ha denominado el Plan Guanipa. Lo hemos denominado así porque queremos poderle explicar de la forma más gráfica a la gente lo que esto significa y la posibilidad que tenemos desde la unidad de lograr un cambio muy positivo para el país. Bueno, le damos las gracias a Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional y candidato a la reelección por el Distrito Capital en representación de la unidad. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista.